El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya parece que estamos con el profesor Alberto Moreno, presidente del Partido Patria Roja. Buenos días, señor Moreno. Don Luis, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Profesor Moreno, queríamos a 2 meses de el gobierno del presidente Pedro Castillo, quisiéramos que usted nos hiciera un primer balance de cómo ve el gobierno en este transcurrir. Bueno, en realidad 50 días o un poco más no es el tiempo adecuado para hacer una evaluación en una circunstancia normal. Casi siempre se hace a los 100 días. Pero acá tenemos un caso muy especial, ¿no? Un gobierno que entró en una situación de una confrontación muy dura, que ha continuado apenas se instala. Pero también un gobierno que no ha estado preparado para asumir la gestión del gobierno con las capacidades o con las calidades que corresponden. Entonces se han sumado una serie de situaciones, de circunstancias que están mostrando un gobierno incluso con conflictos internos bastante agudos, lo que no es bueno. Para gobernar, un principio fundamental es lograr estabilidad. Donde no hay estabilidad, el gobierno siempre va a ser conflictivo, y al ser conflictivo es difícil la gobernanza. Da la impresión, como usted dice, profesor Alberto Moreno, que hay mucha improvisación en el gobierno, y se trata pues de un gobierno de izquierda. Vamos a hablar en términos políticos, ¿no? Es un gobierno que, por lo menos así todo el mundo lo califica, un gobierno de izquierda, pero donde los cuadros políticos de izquierda no se ven. O sea, hay mucha improvisación en todos los aspectos. No se ven pues personas calificadas, mucha improvisación. Como usted, si bien es cierto, usted está señalando que es muy temprano para hacer un balance, 100 días sería mucho mejor, pero ya podemos ver en esta etapa una serie de contradicciones, inclusive entre un sector de Pedro Castillo, que representa pues a una parte del magisterio, porque no a todo el magisterio, ¿no? A una parte del magisterio, y a un sector, vamos a decir, radical, de la izquierda radical, como es el sector del señor Vladimir Cerrón. Esa es una contradicción que se ve y que se refleja al interior del gobierno. ¿Cómo puede usted analizar esta situación? Lo primero, cuando se asume el gobierno, lo normal, lo apropiado sería que asuma un partido con una estructura determinada, con un proyecto o por lo menos con un programa claro, que unifique al conjunto de los sectores que están representados en ese gobierno. Esto no ha ocurrido así. Por eso se explican los conflictos al interior mismo de Perú Libre. Conflictos entre el secretario general de Perú Libre y el presidente, conflictos entre los ministros. Es decir, es una situación, por eso decía, no normal, no apropiado. Pero eso tiene una explicación. No estaban preparados para llegar al gobierno. Y además llegaron al gobierno en una situación altamente conflictuada, altamente confrontada.
Y todos esos factores también intervienen en esta situación. Una tercera cuestión es de que, ¿qué cosa es la izquierda? Hoy, con el nombre de la palabra izquierda se recurre a todo el que tenga alguna forma de oposición al proyecto neoliberal, pero no está claro. Lo que debiera pensarse desde la izquierda es cómo se construye un proyecto alternativo que unifique no solamente a la izquierda, que unifique sectores mucho más amplios, más allá de la izquierda. Hay sectores progresistas, está el movimiento social, está el movimiento cultural, porque en esencia la política, ¿qué cosa es? ¿Cómo se expresa? Como correlación de fuerzas. Si tú eres débil, lógicamente no podrás gobernar, tienes que tener fuerza. ¿Y cuál es la fuerza de un gobierno que se declara de izquierda? ¿Dónde radica? Solamente, a mi juicio, en dos pilares. El primero es que su postura, su posición, su planteamiento son correctos o deben ser correctos. Deben responder a la realidad y deben responder a los intereses mayoritarios de la sociedad. Y la segunda cuestión es el movimiento social, el movimiento capaz de movilizar, el movimiento político, movimiento popular intelectual capaz de ser movilizado para asegurar que ese gobierno tenga la fuerza suficiente para hacer realidad lo que se propone. Porque al frente va a tener adversarios sumamente poderosos, que no son solamente los partidos políticos, son los medios de comunicación, es la cultura construida, es el sistema jurídico construido, es un conjunto de elementos que están a favor de quienes se oponen a una política de cambios. No es casualidad que ahora el tema central, donde más confrontativo, es el problema de una nueva constitución. Y se pierde de vista que ya tenemos 12 constituciones. Se pierde de vista que de esas 12 constituciones, 11 constituciones fueron consecuencia de dictaduras, de gobiernos autoritarios. Solamente la Constitución de 1933 surgió de un proceso distinto. Y ahora se defiende de la derecha como una constitución inamovible, perpetua. Y es absurdo. Señor Alberto Moreno, ¿usted es partidario del cambio de la Constitución, de una nueva Asamblea Constituyente? Desde luego. Esta es una Constitución que se hizo ¿para qué? ¿Había necesidad de cambiar la Constitución del 79? Fue consecuencia de un movimiento social también que obligó a la dictadura de entonces a convocarla y luego también a convocar elecciones. La Constitución 93 ha sido hecha profesamente para aplicar el modelo neoliberal. Por eso el Estado mínimo. El problema central es el problema del Estado. ¿Qué tipo de Estado? ¿Y cuál es el rol del Estado? El neoliberalismo coloca en el centro del mercado la fuerza espontánea, es decir, el poder económico. Entonces, esa Constitución, si tú quieres hacer cambios, es inviable con esta Constitución. No puedes. Cambio de fondo. No estoy diciendo solamente que el Estado tenga presencia en la economía. En el mundo moderno tenemos que tener un proyecto. ¿Qué futuro tenemos para el Perú? ¿Qué futuro estamos pensando para el país? Solamente un país que siga dependiendo de sus recursos naturales, eso es inviable. No hay un solo país que haya avanzado en los últimos 50 años sobre la base de los recursos naturales, ni siquiera los países petroleros. Don Alberto Moreno, buenos días. Y cuando hablamos de gobierno de derecha, hablamos de gobierno sinónimo de corrupción, pero ahora cuando hablamos de gobierno de izquierda estamos hablando de gobierno de incapacidad, o sea, de no tener norte, ¿no? Yo no sé la verdad si el señor Pedro Castillo o no está bien asesorado o tiene otro tipo de intereses, pero este desgobierno que hay en este momento, la falta de rumbo, porque no sabemos ni a dónde vamos, eso le hace daño a la izquierda en el Perú. O sea, pretender en próximas elecciones convertirse en una alternativa para ver lo que estamos viendo, definitivamente nos preocupa, ¿no? Los alimentos de primera necesidad siguen subiendo, el pescado, yo no sé qué tendría que ser el dólar con el incremento del pescado, el bonito está 13 soles el kilo, cuando normalmente es 2 soles, 3 soles mínimo. Y así podemos enumerar algunos otros productos. Hoy día ya empezó a bajar el pollo porque la gente no compra pollo, definitivamente.
O sea, qué falta de iniciativa, seguimos discutiendo en qué hacemos con las cenizas de Abimael, etcétera, etcétera, y, y no vemos gobierno, ya han pasado ya 2 meses, ¿no? Y esto sí verdaderamente preocupa. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Primero, en realidad el gobierno le cayó como una suerte de lotería al partido gobernante que es Perú Libre. No estaban preparados para gobernar. Por eso es que ni siquiera tuvieron un plan de gobierno. Lo que presentaron fue el programa del partido gobernante, pero no un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno lo ajustaron en los últimos días de la segunda vuelta. Es decir, la improvisación. Luego no tienen un pensamiento común, un plan común. Están cargados de contradicciones, es decir, no existe claridad a dónde se quiere ir. Ese es un factor importante que hay que tomar en cuenta y hay que sacar una lección. No se puede acceder al gobierno si uno no está preparado. Prepararse para gobernar. Gobernar no es exigir, es resolver. En segundo lugar, hay muchos factores que están interviniendo acá que no son solamente nacionales. La inflación es mundial. Estados Unidos tiene una inflación de 5%. La economía en el mundo tiene problemas con este problema del coronavirus. El comercio mundial está afectado incluso por el transporte, que está dificultado grandemente. También eso es un factor que hay que tomar en cuenta, que explica por qué está creciendo el precio de los productos de consumo de la gente. En el fondo, no hay claridad, como usted ha dicho, a dónde se quiere ir. Y dos, no hay la cohesión, la unidad para lograr el objetivo que me propongo. Entonces, en un ambiente así, en esas condiciones, la gobernabilidad se hace cada vez más complicada, ¿no? Además, la presión de los sectores derechos es muy fuerte, de la misma que hubo antes de las elecciones. Y ese es un factor también que contribuye a la agudización de los conflictos al interior del partido gobernante. En cuarto lugar, si yo quiero gobernar, tengo que lograr la mayor unidad, y acá no lo hay, como se ha dicho al principio, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo reconociera un sindicato al día siguiente de instalado, está demostrando pues lo que se busca es no solamente confrontación con la derecha, sino también en otros sectores. No genera confianza. Nosotros no somos partido que esté en el gobierno, no participamos del gobierno, hemos apoyado en la segunda vuelta, partiendo de que la inmensa mayoría, un gran sector de la población quiere cambios en este país y de alguna manera expresa su sentimiento de cambio votando por Castillo. Apoyar los elementos positivos que tiene, pero no estamos en el gobierno. Ahora, del incumplimiento y de la falta de norte a la traición, la brecha es muy corta, ¿no? Yo creo que hay que trabajar dos aspectos. Uno que es frecuente en nosotros, porque la política en el Perú y también las alternativas se han reducido a la coyuntura. Nos hemos convertido como cultura política en una manera de pensar solamente viendo el momento, de resolver los problemas que se presentan. Y sobre esa base es inviable un país. Hay que resolver esos problemas, pero hay que tener un proyecto. ¿Qué proyecto de país tenemos? ¿Qué proyecto de país se está discutiendo? El capitalismo que tenemos o el proyecto neoliberal ha fracasado en todo el mundo. Si tú miras la política de Estados Unidos del gobierno actual, ya va contra el proyecto neoliberal. El Estado está interviniendo para crear trabajo. Y si ves el foro de Davos, también hay un cambio. Incluso el Banco Mundial. Entonces, ese modelo no funciona, ese modelo ya no da más. Y sin embargo se aferran a ese modelo y no quieren que ese modelo cambie. Y el problema es con qué modelo construimos una alternativa distinta que empiece a resolver los problemas fundamentales que tiene este país, que no solamente son estos problemas económicos. Tú has hablado de la corrupción. La corrupción es un viejo problema que viene de los orígenes de la República. Un decreto de Bolívar ya trataba este asunto en su momento, en su tiempo. Un decreto de 2 artículos. El segundo dice, se sanciona con la pena de muerte a quien se apropie de 10 pesos de los recursos del Estado. Así nacimos a la República. Y eso continúa y el neoliberalismo extiende todo esto. La corrupción ya se universaliza, se institucionaliza. Ya es un sentido común aceptarlo.
Y eso no es fácil cambiar. Y donde hay corrupción es imposible construir un país. Es imposible. Porque es la fuerza que destruye los elementos básicos de la confianza. En cuanto a... estamos hablando que verdaderamente Pedro Castillo pues se encontró, vamos a decir, se sacó la tinca y se encontró de presidente de la República de un día para otro y no preparó cuadros profesionales, técnicos, y como usted lo está señalando, para gobernar se necesita pues todo un equipo de profesionales. En el caso de la izquierda, en el caso de usted como presidente del Partido Patria Roja, del Partido Comunista Patria Roja, también hemos visto de que sus cuadros políticos, vamos a hablar solamente de los cuadros políticos de su partido, en el SUTE y en los otros organismos que hay a nivel sindical, no ha habido tampoco renovación y en general en toda la izquierda, vamos a decir. En la izquierda, uno de los efectos que tenemos y que usted lo está señalando es que no hay renovación de cuadros, o sea, no se ha dado pase a nuevas jornadas en la izquierda. Y en la derecha mucho menos también, en la derecha también es igual, o sea, vemos la misma gente y esa es parte de la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy. Creo que también radica en eso, señor Alberto Moreno. No, hay una crisis profunda en la política en el Perú y de los partidos políticos. Incluso podríamos decir, ¿existen partidos políticos organizados hoy? ¿De derecha, de centro, de izquierda? No hay. No existe. No hay. Ahí empieza la crisis y la izquierda misma no toma conciencia de esto y en lugar de buscar unirse, lo que está haciendo es fragmentarse. No puedes gobernar si no tienes una fuerza cohesionada. Es imposible. Y una izquierda como la que tenemos, enfrentadas incluso por cosas pequeñas, ya nadie ve de qué proyecto queremos hacer en este país. Entonces va a tener serios problemas como lo está teniendo. 2, la unidad es un problema central. Es un problema estratégico determinante. Y este es un tema que no se está abordando como corresponde. 2, para hacer la unidad tenemos que ampliar, abrir las puertas, incorporar nuevos contingentes, promover nuevas personas, capacitar en todos los campos. No se puede gobernar simplemente porque yo soy político y quiero hacer las cosas. Requerimos personal capacitado, especializado en todos los terrenos. Mira cómo está el Congreso. La capacidad de los congresistas, la visión de país que tienen los congresistas. ¿Qué podemos hacer a futuro si no resolvemos este problema? Por eso la observación que haces es correcta. Hay que renovar. Y eso también está pasando en nuestro partido, en mi partido. Y estamos acá en un trabajo muy fuerte para generar eso. Terminar con la idea de los dirigentes que son permanentes, este es mi caso. Hay que renovar. No solamente generacionalmente, sino los tiempos actuales existen dirigentes distintos a los que fuimos o nos formamos en los 70s. Si no hay renovación, los partidos van envejeciendo y van anulándose. Esa crítica es perfectamente correcta. Estoy de acuerdo con ella, la asumo autocríticamente. Conociendo la experiencia de su militancia dentro de la izquierda, que no es de ahora, es una militancia histórica, la de don Alberto Moreno, ¿qué cree que va a pasar con Sendero, con el Movadef, luego de la muerte de Abimael Guzmán? Bueno, la muerte de Abimael Guzmán seguramente va a agudizar los conflictos al interior de esa agrupación, porque hablemos con claridad. Sendero es un partido mesiánico, basado en la idea de un no es adecuada la palabra, pero una suerte de mesías político, la cuarta espada. La cuarta espada, así es. La cuarta espada es un Que lo pensamiento menciona global, cuando universal. lo presentan enjaulado, habla de la cuarta espada Abimael Guzmán, pues, así es. Pero ni siquiera era marxista. ¿Usted lo ha conocido, don Yo lo vi Alberto? en mi vida una sola vez. Ah, ya. Una sola vez, ¿no? Pero es un dogmático que no entendió el país, que planteó hacer una lucha armada cuando aquí no estaban las condiciones para eso. Ya se había producido una reforma agraria.
ya teníamos una constitución nueva, ya había un gobierno elegido, democráticamente salió de la UNDE. Plantearse una guerra popular en esas condiciones es un absurdo, y eso es absolutamente ajeno a Mao. Mao decía, en China, la revolución armada enfrenta a la contrarrevolución armada. Es que no había ninguna posibilidad de lucha electoral, ni siquiera Sun Yat-sen, que representaba lo más avanzado marxista en China, podía plantearse el problema de llegar al gobierno pues, por esa vía. En esas condiciones no había otra forma de lucha, no había otra posibilidad. Entonces estas cosas pues fueron absolutamente distorsionadas por Guzmán, pero el Maones va a continuar. El problema de Maones es que no tiene ningún horizonte. En educación, donde están concentrados, no tienen ninguna alternativa educativa. Por eso que su campaña fundamentalmente es anti-Patria Roja, anti-SUTEP, para desde ahí hacer la táctica, el método de es aquel de que dice miente que algo queda, y del entrismo. Y dos, concentrar la atención en un punto. Por eso todos los ataques contra Patria Roja. ¿Cuál es la alternativa que tiene frente a la derecha? Es pragmática. Se mete en cualquier tipo de organización. Puede hacer concesiones de cualquier tipo porque no tiene una ideología clara, ¿no? Entonces yo no le veo futuro a Sendero como alternativa. Su punto de apoyo que para ellos era el magisterio, pero con esta decisión de inscribir un partido de un sindicato de la manera que lo han hecho y con querer construir un partido sobre la base de los maestros, no va a tener, creo yo, receptibilidad en los maestros porque se sienten engañados. Yo en eso el problema del magisterio es tratar diríamos de examinar la relación de los partidos con el movimiento social. Aquí hay una cultura muy fuertemente arraigada. Nosotros también hemos participado de eso. Llamado control del sindicato. Patria Roja controla el SUD, el Partido Comunista Peruano controla la CGTP. Ese concepto es perverso. Ese concepto lleva a la burocratización. Un partido no puede controlar una masa. Puede luchar para orientarla, para canalizarla, para conducirla, sobre la base del reconocimiento, pero no controlar. El control destruye las organizaciones. Y esa manera de pensar hay que cambiarla radicalmente. Y dos, entender que los trabajadores no pueden limitarse en su lucha solamente a la cuestión reivindicativa. Los trabajadores tienen que también jugar un papel en el ámbito político, cultural, ideológico, y pues que no tengan condiciones, sino que no se ha potenciado esa posibilidad. ¿Cuántos obreros están en el Congreso? ¿Cuántos campesinos están en el Congreso? ¿Cuántos representantes de distintos sectores están representados en el Congreso? Ahora hay 12 congresistas vinculados al Movadef, de que vienen del magisterio. Pero ¿qué cosas hacen en el Congreso? ¿Qué propuestas tienen siquiera sobre educación? Entonces claro, hay que elevar al trabajador a que tenga conciencia política y juegue un papel político fundamental en la sociedad, que no se reduzca al movimiento sindical. Y ahí hay una cosa, don Alberto Moreno, yo creo que todo lo que usted está señalando es muy es correcto, pero Carlos Tapia, dirigente de la izquierda también, reconocido, Carlos Tapia, él decía de que a Sendero solamente se le va a vencer en la lucha ideológica. Y parece que eso de la lucha ideológica se ha abandonado en la izquierda. O sea, no se continuó, o no se ha continuado con una lucha ideológica, si bien Sendero no la tiene, ¿no? Pero hay que dar esa batalla de la lucha ideológica, que también los cuadros de la izquierda, un poco que vamos a decir, se han aburguesado, porque llegan al Congreso de la República, y en el Congreso de la República lo único que no sacan leyes a favor de los trabajadores, llegan con otras cosas y se desvían, y al final terminan aprobando, ¿no?
lo que el statu quo decide, o sea, comienzan a aprobar leyes de la CONFIEP, etcétera, etcétera. O sea, no siguen con el programa, con su consecuencia, ¿no? Y no dan tampoco la batalla ideológica en el Congreso. En ningún ambiente se ve a los dirigentes que llegan a estos espacios librar batalla ideológica. Y a Sendero, yo pienso que, como decía Carlos Tapia, a Sendero solamente se va a derrotar en la medida que se les libre una verdadera lucha ideológica. Estoy de acuerdo con eso, pero no solamente Sendero. Estos días se está celebrando el 95 aniversario de la fundación de Amauta. Y esto nos lleva a pensar, Mariátegui, ¿cómo trabajaba? Mariátegui trabajaba en 3 aspectos interrelacionados. Y Amauta era parte de la batalla en el campo ideológico y cultural. Pero no se agotaba allí. Trabajaba en el movimiento social. Por eso funda la CGTP, trabaja en la Federación de Yanaconas. Pero su objetivo básico es construir un partido político. Y esta es la tercera etapa de su trabajo. Lamentablemente muere en esas circunstancias. Es la visión global que la izquierda ha perdido. La izquierda no mira las cosas de una manera integral, sino de una manera fragmentaria, parcial, y uno de los peores problemas es que mira con una visión de corto plazo. No vamos a poder conseguir ni la unidad, ni lo que tú estás señalando, si es que no tenemos una visión de proyecto de país. ¿Qué proyecto de país queremos construir? Y es posible ahora. Si no resolvemos esto, nos gana lo inmediato, la coyuntura. Las elecciones se convierten en la razón de ser. Y dentro de las elecciones, yo quiero ser pues congresista, yo quiero ser alcalde. No me importa si conozco o no conozco, si estoy preparado o no. Quiero llegar. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar. Uh-huh. Y sobre esa base, pues va a actuar en la lógica que impone el adversario. Critico al otro, pero me muevo en la lógica del otro. ¿Y cuántos de los congresistas de Perú Libre, con los buenos sueldos que ahora están ganando, ya fueron absorbidos por el sistema, ¿no? Lógico, pues si mi visión es de corto plazo, si la visión es de corto plazo, es inevitable que caigas bajo la lógica del adversario. Es inevitable, no es problema de que yo no quiera. Así es. Muy bien. Porque, don Alberto Moreno, muy agradecido por su participación. No sé si quiere agregar algo más de esta interesante entrevista. Bueno, creo que en este momento hay que preocuparnos por lo que pasa, porque la situación va a ser compleja. No sé, yo no tengo seguridad de lo que vaya hacia adelante. La situación es muy compleja, muy cambiante, y pueden ocurrir muchos fenómenos. Y 2, la situación del Perú en esta década, va a ser también muy complicada. Cualquier gobierno que ingresara hoy, cualquier candidato que ganara las elecciones, iba a tener un país muy complejo. Y no estaba preparado para enfrentar esa complejidad. Y lo que viene hacia adelante es aún más complejo, porque el mundo está cambiando. América Latina de hoy no es la de antes. Todo está cambiando. Y las amenazas que tenemos son de diverso tipo. De mi punto de vista personal, incluso no sé si en los próximos 100 años la humanidad podrá sobrevivir de la manera como estamos. Muy bien. Sí, muchas gracias, don Alberto Moreno. Bueno, a ustedes las gracias y éxitos en su labor. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.